Bueno, pues compañeras, vamos a por la segunda parte de La vejez de Simone de Beauvoir. Pedazo de libro impresionante la primera parte, Y la segunda también. y la segunda no va a ser menos. Si os fijáis en el índice, vais a ver que la estructura de la obra sigue prácticamente el mismo patrón del segundo sexo. ¿Vale? La obra se divide en dos grandes bloques. Una primera parte que ella la llama el punto de vista de la exterioridad, que es donde vimos la parte histórica, la literatura, cómo se trataba en el teatro, en la literatura, el tema de la vejez, digamos, cómo se ve, digamos, desde fuera, o cómo se, diríamos en una expresión más filosófica, cómo se autorrepresenta la sociedad esa cosa que llamamos vejez, ¿vale? Cómo cuenta la sociedad esa cosa que llamamos vejez. En el segundo sexo, la primera parte era algo parecido, ¿os acordáis? Hablaba el punto de vista de la biología, la sociología, la historia, ¿no? Es decir, cómo se cuenta esa cosa del género, del sexo, cómo se cuenta desde la exterioridad, diría ella. Bien, esta segunda parte que vamos a empezar hoy es la cruz de esa moneda. Cómo se vive, cómo se experiencia ese proceso, esa cosa que hemos dado en llamar vejez. Y esta segunda parte, que se llama El ser en el mundo, bueno, pues tiene 4 capítulos. El primero, que es el que vamos a empezar a leer hoy, es la experiencia vivida, cómo se vivencia, cómo vivencia el sujeto ese proceso. Y, lógicamente, a falta de sujetos de análisis que hagan introspección, lo tiene que hacer a partir de los documentos literarios que existen, ¿vale? Entonces ella va a utilizar otra vez el recurso de la literatura para ver cómo las distintas personas han contado su experiencia de la vejez, ella incluida. Y luego veremos esa experiencia de la vejez, cómo la sufre o la padece el sujeto a lo largo de los distintos momentos de la vida. Luego veremos esa vejez ya en el capítulo 7 con respecto a la vida cotidiana, el desenvolvimiento del sujeto en esa vida cotidiana y, por último, algunos ejemplos de la vejez antes de la conclusión y, si dais vuelta a la página, de unos jugosos apéndices que también trataremos en su momento. Esta parte que vamos a empezar hoy está cargada también de referencias no solamente literarias, sino filosóficas, que yo intentaré, en la medida de mis posibilidades, bueno, pues ir desgranando, como nos pedía José María Luisa ya desde el principio, ¿no? Es decir, hacerlo masticable, hacer esto masticable, ¿no? Para que la cosa, en fin, entre con más facilidad, ¿vale? De todos modos, yo creo que hemos pasado el Ecuador y creo que la parte más dura de la obra ha quedado atrás, ¿vale? No digo que lo que venga sea coser y cantar, ni mucho menos. Con Simone de Beauvoir sabéis que eh, siempre te puede llevar una sorpresa, pero bueno, lo que viene creo que es bastante más fácil, más fluido que lo que hemos estado leyendo. Así que, compañeras, bienvenidas. Eh, Me da mucha felicidad, mucha alegría veros ahí a todas entusiastas con esta segunda parte y vamos a la lectura. Y como Eva he visto que se ha conectado la última, en castigo empiezas tú, Eva. Jorge, Micro, perdón. Eva, micro. Bienvenida, Eva. Tienes el micro.
No, A es que yo ver, quiero hacer una ahora. pregunta antes de arrancar. Sí, sí, adelante. Hola, Eva. Di, Hola, hola a todos, a todas. ¿Qué tal? di, Jorge, ¿cuál es la pregunta? Eh, Porque viste que, digamos, la segunda parte dice el ser en el mundo, ¿no? Y Sí, a mí el ser en el mundo es como que yo entiendo que hay dos filosofías, ¿no? La de la idealista y la materialista. ¿Esta que es una tercera? ¿Hay más de claro. dos de las que yo No, creo? claro, 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 claro. Filosofías hay tantas como filósofos, Jorge. Sí. En este caso, Simón representa, es un exponente eximio de un modo de filosofar que se llama existencialismo, que arranca desde el siglo XIX con algunos filósofos cristianos, pero que sobre todo tiene Desarrollo su mayor desarrollo y exponente, yo en diría que Sartre. en Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir, ¿no? Son los tres grandes pilares, ¿no? del existencialismo en el siglo XX. Y, y aunque esto daría para otro seminario, ¿vale? Explicar el existencialismo no es cosa pequeña. Es como si tú me preguntaras, Jorge, Jorge, ¿me puedes explicar el marxismo? Sí, bueno, no, sí, no es cosa pequeña, ¿vale? Es decir, el asunto, ¿no? Con el existencialismo igual, es un aparato filosófico muy importante, muy poderoso, que arranca, podríamos decir, de una constatación o arranca de una evidencia, y es la evidencia de la ausencia de sentido. La ausencia de... Sentido. Ah, La evidencia de que cuando empezamos a rascar detrás de las explicaciones que nos dan o de las explicaciones que encontramos, cuando empezamos a rascar, nos encontramos que al final llegamos a un vacío. Llega un momento en el que vamos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? Como hacía Miguelito, el hermanito de Mafalda, ¿no? Es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un momento en el que no hay ningún por qué, ¿vale? O no somos capaces de dar ese paso más atrás. Y en ese paso más atrás, el gran Heidegger, que podríamos decir que es un fundamento de este tipo de pensamiento, el gran Heidegger planteó el problema de la nada. Cuando tú vas rascando, vas rascando, vas rascando en el fundamento del sujeto, en el fundamento de la civilización, en el fundamento de la vida, en el fundamento del mundo, al final llegas a un punto en el que te encuentras con que no hay nada. Nada. Y las personas, las cosas que están en el mundo, los grupos humanos, al final nos descubrimos navegando, relacionándonos en medio de esa nada. Claro, esto para un religioso es un problema muy serio, ¿no? Para un existencialista no. Para un existencialista, esta constatación de la nada es la mayor garantía de libertad a la que puede aspirar un sujeto. Porque a partir de ese momento, a partir de esa constatación, tomamos conciencia de que no hay más sentido en la vida del que los sujetos seamos capaces de darnos libremente por nosotros mismos. Claro, esto es un acto que exige mucha valentía, porque lo más fácil es ir a preguntarle al cura cómo me tengo que comportar, o ir a preguntarle a mi líder, a mi amado líder del partido político, qué debo hacer. El existencialista rechaza esa salida, diría Simone de Beauvoir, esa salida falsa. El existencialista asume la nada, asume su condición libre y la responsabilidad que implica obrar
ponerse en marcha, construir un proyecto sabiendo que si tienes que responder de ese proyecto, no hay nadie más a quien responder de ese proyecto que a ti y a tus iguales. Uno podría decir, hoy fíjate, entonces el existencialista plantea que puede hacer lo que le dé la gana. Hay que dar respuesta. Y hay que dar respuesta precisamente porque no hay ninguna obediencia de vida detrás. Porque no hay ningún Dios ni ninguna autoridad moral a la que yo me pueda aferrar para cuando me digan, ¿y por qué, Jorge, hiciste eso? No, es que me lo mandó fulanito, me lo dijo el cura, me lo dice la Biblia. No, no hay nada. Somos responsables de nosotros mismos Somos responsables de lo que hacemos y de y lo que y somos. de las consecuencias de nuestros actos. Y en la medida en la que somos responsables de lo que hacemos y de las consecuencias de nuestros actos, somos responsables ante el mundo que nos rodea. Y ese mundo que nos rodea no son solamente las cosas, que también, sino el resto de seres humanos que como sujetos libres y responsables que hay a nuestro alrededor también, comparten ese mundo con nosotros, lo construyen con nosotros y entre todos vamos navegando en esa nada, a bordo de esa nave espacial que se llama Tierra, por el universo, sin saber muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Vamos navegando por ahí y vamos construyendo nuestros proyectos, nuestra vida, nuestros amores, nuestras frustraciones, tratando de alcanzar unos objetivos que nosotros mismos nos hemos dado. ¿Qué nos diría un existencialista, creo yo, llegado a este punto? Cuando tú le preguntas, ¿y qué es el ser humano entonces? El ser humano es un proyecto. Es un proyecto de autoconstrucción. El ser humano se autoconstruye desde que nace en una relación ambivalente con el mundo en el que se inserta. Porque el ser humano no nace en el vacío. Nace en una comunidad, en un lenguaje, en una escala de valores. Y el ser humano se construye, se autoconstruye su proyecto, propone sus proyectos, se frustra, lo intenta, pelea, trata de convencer al que tiene al lado y va construyendo esa vida, ese proyecto vital en ese mundo que le rodea. Por eso, esta segunda parte se llama el ser en el mundo. En el mundo. Esa vejez, que no es otra cosa que un proceso, ¿no? Ese sujeto que a lo largo de ese proceso de autoconstrucción va metamorfoseándose de bebé en niño, en adolescente, en adulto, en padre, luego en abuelo, en tal, y al final muere en ese proceso, está inserto en un mundo de cosas y de relaciones. Y esas relaciones no solamente son los sujetos y las cosas con las que el individuo interactúa. Esas relaciones son su posibilidad de actuar en el mundo. Sin esas cosas y sin esas otras personas que hay alrededor, los seres humanos seríamos como amebas, como plantas. No tendríamos experiencia. Nuestra experiencia, La relación a los demás. nuestra conciencia, adquirimos nuestra conciencia en ese hiato que nos separa de los demás y que nos enfrenta y nos confronta y nos vincula a los demás. Ahí es donde el sujeto se construye. Por eso es tan importante entender ese mundo en el que el sujeto se inserta, en el que el individuo se inserta. Porque ese mundo va a ser
la condición de posibilidad de su individualidad y de su acción, pero también va a marcar los límites. ¿Hasta dónde puedo yo ejecutar mi libertad? Pues hasta donde el vecino de al lado me, hasta donde el vecino de al lado me deje. ¿Vale? Sí. ¿Hasta dónde el vecino de al lado puede hacer lo que le dé la gana? Pues Hasta donde yo diga. hasta donde me cabree a mí, ¿no? Sí, entonces nos encontramos con que el mundo no solamente es el espacio en el que el sujeto se desenvuelve, sino que es su posibilidad de actuar y al mismo tiempo, digamos, el lugar en el que actúa, pero al mismo tiempo también los límites que el individuo tiene. Y estaréis de acuerdo en que esos límites no son los mismos para vosotras que para un campesino en la selva africana, Amazónico. o para un romano, o para un griego. Es decir, hay tantos mundos Como como circunstancias. como individuos y momentos históricos, ¿no? De ahí la importancia de esta segunda parte. Entender en la sociedad en la que vivimos cómo se inserta esa cosa que hemos llamado vejez en el mundo. Porque entendiendo eso, Simón nos dirá, podremos atisbar las posibilidades y límites que tiene el individuo en esa metamorfosis que se va produciendo a lo largo de su vida. Jorge, este es el concepto que tanto salía en el segundo sexo de la situación. Sí, efectivamente. Del que La hablaba situación. mucho Simón de Beauvoir. Claro. La situación claro. que rodea al sujeto, al individuo. Claro. Dentro de la situación que Sí. rodea al sujeto, al individuo, a los grupos, porque Eso es tan distinto de unas. Lo importante es que tengamos claro que cuando hablamos de mundo, no estamos hablando de piedras, ni de planetas. No, estamos hablando de lo que rodea, aquello en lo que el sujeto está inserto. Y eso en lo que el sujeto está inserto no solo son cosas materiales, son también expectativas, valores morales, miedos, incertidumbres. Todo eso forma parte del mundo que rodea al sujeto. Y nuevamente, a que no es igual el mundo de una persona prejuiciosa de la Edad Media, llena de miedos, de que si el gato negro, que si el demonio, no sé qué, ¿no? Ese es un mundo que, aunque en su materialidad sea muy parecido al nuestro, no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Porque lo veremos ahora, a lo largo de las próximas páginas, no solamente nos limita las cosas materiales, nos limitan los deseos, los nuestros y los de la gente que tenemos al lado, ¿eh? Las expectativas, las promesas, los deberes, las obligaciones, los sueños, los miedos, las esperanzas. Todo eso es el mundo que rodea al sujeto. De ahí, digamos, la pertinencia de este asunto. Creo que, Jorge, ¿vale como aproximación? ¿Sí? Sí, sí, porque me dejó, ya cuando dice ser, a mí como que me llamó, o sea, El, nosotros su- venimos el ser, de el los, de ser, los, de los podríamos decir, jueves, sí, el ¿no? sujeto, el Venimos de los sujeto, jueves. Esto es otra cosa. Los jueves es el hombre con la naturaleza, ¿no? claro, Con la claro, materia, ¿m? Que empieza a producir, a tener cultura. El anterior era el idealismo, ¿sí? claro. Pero esto es, Esta es otra cosa. Esto es otra vuelta. Esto es una vuelta de tuerca más a la filosofía,
que desde mi modesto punto de vista tiene una tremenda potencia explicativa. Y de hecho, Pepa, corrígeme si me equivoco, yo creo que una buena parte de la psicología moderna ha bebido de este planteamiento, ¿no? Es Claro, decir, claro. claro, el siglo XX sin el existencialismo, yo creo que no se puede explicar, ¿vale? Es decir, el existencialismo es una vuelta de tuerca muy interesante, muy poderosa. También tiene sus defectos y también tiene sus problemas, como todo, pero aporta, digamos, un punto de vista muy enriquecedor y muy poderoso que nos ayuda a comprender muchos de las dificultades, ¿no? Con las que, Ahora estamos, digamos, en un proceso de negación de todo esto. Por claro, eso me parece especialmente interesante volver a reflexionar sobre estas cosas, porque ahora estamos muy en el punto de que no importan las circunstancias ni las situaciones de las personas, sino que uno se construye un poco como quiere y dependiendo de su muy bien. actitud y de su voluntad y de su deseo, sin tener en cuenta todas las dificultades, puede llegar donde quiere. Y ya sabemos que no, ¿no? Claro. ¿Vale? Así que bienvenidas, compañeras, a esta segunda parte de la vejez, que yo creo que nos va a iluminar mucho. Qué intro más bonita, ¿eh? Qué bien, me alegro, Eva, me alegro no haber sido pesado. Eva, empieza tú. Segunda parte, el ser en So- el mundo. Solo una cosita, eso que decía Pepa, bueno, y también Jorge, de si quieres puedes, de no sé qué, ¿no? De que no importan las circunstancias, tal, una mentira cochina, pero que encima otra vuelta de tuerca es que ahora en muchas circunstancias eso se disfraza como de empoderamiento y no sé qué, yo pienso, esto de que hay que empoderarse ya solo nos faltaba esto. Pero bueno, Claro, solo nos faltaba, en solo nos fin, faltaba eso, sí. Muy bien, Eva, así es, así es. pero ¿Cuánto, bueno, cuánto psicoanálisis le falta al mundo, diría yo? sí, sí. Desde luego. Bueno, pues venga, Adelante. inauguramos la segunda parte, ¿vale? Hemos considerado al hombre de edad en la medida en que es objeto de la ciencia, de la historia, de la sociedad. Hemos descrito lo hemos descrito, Lo hemos supongo, descrito. descrito en su exterioridad, pero es también un sujeto que interioriza su situación y reacciona a ella. Tratemos de comprender cómo vive su vejez. La dificultad reside en que se puede adoptar sobre esta ni un punto de Ahí hay un vista, error de no se traducción. puede adoptar No se sobre puede esta adoptar, ahí está. ni un Sí. punto de vista nominalista ni un punto de vista conceptualista. Perdón que La interrumpa, vejez, es que no tengo la página yo correctamente, perdón que interrumpa. 349. 349. Gracias, gracias. Empieza de En la nuevo. edición Empieza, está... sí, empieza de nuevo, Eva, porque ahora Vale, acabamos de. Esta es la primera que nos pone Simón en la la frente, primera en la frente. la primera en la frente, y me va a obligar otra vez a hacer otro monólogo, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez a leer desde el primer Venga, momento y cuando termines el párrafo con lo, las lo correcciones. explicaré, ¿vale? Vale. Hemos considerado al hombre de edad en la medida en que es objeto de la ciencia, de la historia, de la sociedad. Lo hemos descrito en su exterioridad, pero es también un sujeto que interioriza su situación y reacciona a ella. Tratemos de comprender cómo vive su vejez. La dificultad reside en que no se puede adoptar sobre esta ni un punto de vista nominalista ni un punto de vista conceptualista. La vejez es lo que ocurre a las personas que se vuelven viejas. Imposible encerrar esta pluralidad de experiencias en un concepto o incluso en una noción. Por lo menos podemos confrontarlas unas con otras, tratar de desprender sus constantes y dar las razones de sus diferencias. Uno de los defectos de este examen es que mis ejemplos se referirán sobre todo a personas privilegiadas, puesto que, como se ha visto, son casi las únicas que han tenido los medios y el tiempo necesario
para testimoniar sobre sí mismas. Sin embargo, los datos que proporcionan tienen por lo común un alcance que excede su caso. Gracias, Eva. Nos dice la autora, hasta ahora, en la primera parte del libro, hemos considerado al ser humano de edad en la medida en la que es objeto de la ciencia, de la historia, de la sociedad. Digamos que lo hemos descrito en su exterioridad, ¿no? Primera parte de la obra. Y dice ella, pero es también un sujeto que interioriza su situación y reacciona a esa situación, ¿no? Ese ser en el mundo, ¿no? Decía antes Pepa, su situación, ¿no? El ser humano interioriza su situación y reacciona ante ella. Tratemos de comprender cómo vive su vejez. La dificultad reside en que no se puede adoptar sobre la vejez ni un punto de vista nominalista ni un punto de vista conceptualista, porque la vejez es simple y llanamente lo que ocurre a las personas que se vuelven viejas. Vamos a explicar esto del nominalismo y del conceptualismo. Si yo a vosotras os pregunto qué es un perro, vosotras me señalaréis, por ejemplo, a Morgan, ¿no? Morgan es un perro, ¿no? Y si estuviera Didymus, diríais, bueno, y Didymus es un perro también, ¿no? Y entonces os pregunto otra vez, pero no quiero que me señales lo que es un perro, quiero que me digas lo que es un perro. Hombre, pues un mamífero peludo que tiene 4 patas. Y si apuras, rabo y 2 orejas. Y entonces yo te digo, ah, sí, entonces Spin, el gato de Cristina, también es un perro. No, hombre, no. Eso es un gato. ¿Y qué diferencia hay entre el gato y el perro? Hombre, pues el gato es un felino y el perro es pues, un cánido, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Y qué diferencia un cánido de un felino? ¿No? Y así podríamos ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando en la descripción de los matices de forma infinita. ¿Y sabéis por qué? Porque la palabra perro es una construcción intelectual. No es una cosa que esté en el mundo. Lo que está en el mundo es ese animalito de 4 patas que tengo debajo mío. Y aquel otro, y el de más allá. Pero el perro genérico, yo no lo veo por ningún sitio. Y cuando yo digo que esto es un perro, no es diferente que cuando yo digo que esto sobre lo que estoy estudiando es una mesa. Y podríamos hacer el mismo análisis, ¿eh? ¿Y eso que tengo detrás es una mesa? Sí. ¿Y por qué es una mesa? Hombre, porque es un tablero y tiene 4 patas. Entonces, ¿el taburete sobre el que estoy sentado también es una mesa? No, eso es un taburete. ¿Y por qué es un taburete? ¿Y por qué esto que tiene 4 patas y un tablero, tú dices que es un taburete, y aquello que también tiene 4 patas y un tablero, tú me dices que es una mesa? ¿Con qué criterio me lo estás diciendo? No, hombre, es que no se usa para lo mismo. Anda. Va a resultar que lo que diferencia al taburete de la mesa no es nada que esté en sus propiedades, sino en su uso. Sino en el uso que le dan las personas. Porque os recuerdo que para un gato todos son mesas, ¿eh? ¿Vale? Si el gato no distingue entre La mesa y el el taburete. pollo de la cocina, el armario del comedor, la mesa en la que estás, no, no, porque para él la función es la misma, sirve para sentarse. Y como sirve para sentarse, a él le da igual, como digáis vos, le da igual el nombre que le pongáis a la cosa. Bien, hay un debate tradicional en la filosofía que se remonta a época de Platón, nada menos, ¿vale? Que es el debate sobre los universales.
Y en ese debate sobre los términos universales hay dos grandes escuelas de pensamiento. Por un lado están los epicúreos, que te dicen que son los nominalistas, digamos, que vienen a decir, no, perdón usted, eso que nosotros llamamos, eso a lo que nosotros le ponemos nombres, son meros nombres. Son meros nombres. No hay nada fuera del sujeto que tenga más entidad por Y el sí sujeto misma mismo. que la que el sujeto le quiera dar. Son nombres. Cuando yo digo que algo es perro y algo es perro y gato mientras yo estoy diciendo que es perro y gato. ¿O es una cosa diferente a la que hacíamos con los negros, los indios y los blancos? Os recuerdo que hace 200 años, esos seres implumes de dos patas que andaban por África, los considerábamos animales, ¿eh? No seres humanos, ¿eh? Es decir, nuestra sociedad había establecido una separación en el mundo conceptual por medio de lo cual se establecía que esa parte de los seres vivos son animales y esta otra parte de los seres vivos son seres humanos. Y nos costó muchas guerras y mucho sufrimiento conseguir que cuando vemos a un muchacho o una muchacha de piel oscura, le consideremos un ser humano. Así que cuidado con los nombres, porque pareciera que los nombres son algo inane, que no hace daño a nadie, pero cuando nosotros al mundo nos enfrentamos a él y lo pasamos por la rejilla de nuestras categorías, lo dividimos en cosas. Nosotros miramos el mundo y decimos, eso es un árbol, eso es un perro, eso es un ser humano, eso es un río. Lo categorizamos. Epicuro nos diría, o los nominalistas nos dirían, eso es una mera convención. Y como convención es una acción política, aunque no sea consciente, aunque sea algo que de forma inconsciente las comunidades van construyendo, pero hay otra escuela filosófica en la que arrancaría de Platón, que diría, de eso nada, monada, ¿eh? De eso nada. Las categorías existen. Y cuando yo separo el mundo en categorías, yo no estoy atribuyendo arbitrariamente un nombre a una cosa, sino que estoy descubriendo en el mundo una clasificación. Es lo que nos diría un naturalista, ¿eh? ¿Verdad, Magdalena? ¿No? Es decir, cuando un naturalista hace sus líneas evolutivas, te diría, no, 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 esto es esto es tal animal, esto es tal otro, porque la filogénesis, bla, 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 ¿no? Sí. Inclusive un naturalista nos diría que esa diferencia entre los seres vivos se puede medir. Es material. ¿Qué otra cosa no hacemos los seres humanos cuando decimos que esto es hombre o aquello es mujer? Fijaos que la cosa es muy grave, ¿eh? Si la cosa es muy gorda, ¿eh? Estamos muy lejos. La cosa es muy gorda, porque empezamos hablando de perros y mesas, seguimos hablando de negros, blancos e indios, y ahora estamos hablando de hombres y mujeres, ¿eh? U Y, otra cosa. y de diferencias sexuales que tienen consecuencia de género. Y cuando nosotros decimos que algo es de un sexo o es de otro, estamos estableciendo una catalogación. ¿En función de qué es esa catalogación?
Diréis, no, diría una defensora del binarismo, diría, no, 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 si tiene pene es hombre y si tiene vagina es chica. Sí. ¿Sí? Y de enfermos mentales también. ¿Eh? Podría- Y enfermos mentales también, ¿no? También podría. Sí. Ojo, ¿eh? Digamos, ojo con esas catalogaciones, porque esas catalogaciones eh, que según una escuela científica y filosófica es algo que hemos descubierto en el mundo, esa catalogación puede encorsetar parte del mundo que estamos experienciando e impedirnos ver los matices y las diferencias que podemos encontrar en ese mundo. Es decir, nos diría Butler, esto del sexo, ten cuidado, que el sexo es un continuo. Y lo que tú llamas mujer o llamas hombre no deja de ser pues una serie de características que entran dentro de una campana de Gauss que llamamos normalidad. Pero hay muchos seres humanos que se salen de la campana. Y hay muchos perros y gatos que se salen de la campana. Y podríamos ir a América Latina o África y plantearnos cuántos apellidos negros o cuántos apellidos blancos hay que tener para poder, o vascos, cuántos apellidos vascos hay que tener para ser un vasco de pura cepa, ¿no? Sí. Claro, esta discusión nominalismo-conceptualismo es una discusión que atraviesa toda la historia de la filosofía y sigue hoy, ¿eh? Yo empecé con el ejemplo del perro para que echáramos una risa, pero me gustaría que fuerais conscientes que buena parte de la discusión feminista actual gira alrededor de esto, ¿eh? De qué es lo que entendemos por hombre, qué es lo que entendemos por mujer, y buena parte de la discusión racista gira alrededor de esto, ¿eh? ¿Qué es lo que entendemos por blanco? ¿Qué es lo que entendemos por civilizado? ¿No? Sí. De donde el asunto conceptualismo-nominalismo, lejos de ser una cuestión periclitada, caduca, no, 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 sigue presente entre nosotros. Lo malo es que en época de Platón era una cuestión que se discutía y hoy se usa sin cuestionamiento. Esto es lo peligroso, digamos, de eludir este tipo de debates, ¿eh? Claro, nos dice Simón con respecto al tema de la vejez. Es que la vejez no es algo que admita ser tratado ni desde un punto de vista nominalista, dice ella, ni desde un punto de vista conceptualista. ¿Por qué? Porque la vejez ni es una categoría que esté en la naturaleza. ¿Dónde empieza la vejez? ¿Quién es viejo? ¿Dónde está la línea que permite separar al viejo del joven? ¿Y los jóvenes? ¿Y los joviejos? ¿Dónde están los joviejos? ¿No? Sí, ¿dónde está esa línea? Claro, cuando dice, nos dirá Simón, dice, claro, es que la vejez no es una categoría que permita separar de forma clara a las personas. Pero cuidado, afina ella, tampoco es una mera cuestión nominalista. Tampoco es una mera arbitrariedad que asignamos a lo que tenemos a nuestro alrededor. La vejez, dice ella, es lo que le ocurre a las personas. La vejez es lo que le pasa a las personas en esa metamorfosis. Yo había preparado, en mi afán de maestrillo, había preparado un Uy, pequeño vídeo sobre la evolución. ¿Dónde está? La diferencia. ¿Dónde empieza uno a ser el otro? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde empieza uno a ser el otro? ¿Dónde empieza uno a ser el otro? ¿Dónde empieza uno a ser el otro? ¿Dónde empieza uno a ser el otro?
¿En qué momento ese pez se transformó en ser humano? Pues lo que tiene las metamorfosis, y es lo que hace de las metamorfosis un elemento tan perturbador, es que en cada sujeto está la totalidad del mundo. En cada individuo podemos reconocer el rastro de, de todo lo demás. Pero no solamente en cada individuo, no estoy hablando ahora de forma biológica, en cada pensamiento podemos reconocer los memes, los rastros de toda la humanidad que nos ha precedido. Así que nos invita Simón a abandonar o a eludir, digamos, un análisis sesgado, meramente conceptualista o nominalista, y darnos cuenta que hay algo en la experiencia vivida que nos va a ayudar mejor a comprender qué es eso que estamos tratando de indagar, de qué es la vejez. Y, y luego nos dice ella en lo que resta de párrafo, lamentablemente, claro, como no tenemos un laboratorio, ni podemos someter a la gente a análisis ni a grupos de control, nos vamos a tener que limitar a lo que o hayamos experienciado por nosotras mismas o lo que nos hayan contado quien lo ha experienciado. Y claro, ¿y quién es ese? ¿Quiénes son esas personas? Pues solo privilegiadas. Solo las privilegiadas que han tenido la oportunidad de realizar ese ejercicio de introspección y el doble privilegio además de poder contarlo. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Pero, nos dice ella, pero no va a ser una mala fuente, porque la experiencia personal, al final, como decía Montaigne en los ensayos, yo vengo a hablar de este sujeto que se llama Miguel de Montaigne, ¿no? Pero es que en Miguel de Montaigne Es todo el mundo. está toda la humanidad. Es decir, aunque estemos hablando de un sujeto privilegiado, si su análisis es honesto, bueno, pues de alguna manera vamos a poder sacar las mimbres con las que poder comprender o extrapolar esa experiencia a una experiencia más generalizable que nos permita comprender la totalidad de ese proceso que llamamos vejez. Eva, continúa, por favor. A ver, el segundo párrafo. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? Adelante. Sí, Utilizaré esos datos sin preocuparme de la cronología. El gran número de ideas hechas que hemos encontrado sobre la vejez demuestra que es una realidad transhistórica. Es cierto que la condición de los viejos no es la misma en todas partes ni en todos los tiempos, pero a través de esta diversidad se afirman constantes que me autorizan a comparar ciertos testimonios sin consideración de fechas. La dificultad más grave es la interferencia, ya comprobada, de los factores que definen la condición del viejo. Cada uno encuentra su verdadero sentido en su relación con los demás. Todo Dice, aislamiento, la dificultad más grave, dice, la dificultad más grave que vamos a tener en este análisis es los factores que definen la condición del viejo. Y es verdad, porque esos factores, la salud, la enfermedad, la clase social a la que pertenece, el género, el régimen de propiedad en el que nos encontremos, el poder político, cómo se estructura el poder político, la religión, son son todos las partes de esa situación en la que el sujeto se desarrolla y que van a afectar de manera muy diferente a cada uno de los individuos, ¿no? Por tanto, ya ella nos advierte que, claro, pues bueno, pues
en este análisis vamos a tener una serie de dificultades que ya veremos cómo sorteamos, ¿no? Pero de momento tengámoslas en cuenta. La dificultad más grave es la interferencia de los factores que definen la condición del viejo. Cada uno de ellos, de esos factores, encuentra su verdadero sentido en relación con los demás y cada una de las personas encuentra su verdadero sentido en relación con los demás, de donde la interrelación de los factores y los individuos va a definir de forma unívoca a cada uno y uno por uno de los individuos, ¿vale? Y sin embargo, tenemos que ser capaces de ver esas similitudes y diferencias que nos permitan comprender ese proceso. Continúa, Eva. Todo aislamiento es arbitrario. Dentro de la perspectiva de una síntesis final, es como hay que leer estos capítulos donde examinaré sucesivamente en qué se convierte en la vejez la relación del individuo con su cuerpo y su imagen, su relación con el tiempo, la historia, la praxis, su relación con los demás y con el mundo. Claro, Muy bien. nos dice ella, dice, claro, si cada individuo es único y cada situación, cada individuo la vive de forma única, bueno, pues tendremos que ir analizando cómo se experiencia este proceso en las distintas muestras que vayamos pudiendo tomar, pero ninguna de ellas nos vale, porque todas son parciales. Dice, e intentar clasificarlos y aislarlos, decir, no, los viejos ricos lo viven de esta manera, los viejos pobres lo viven de esta otra, no nos vale. Nosotros no estamos preguntándonos por cómo vive el viejo rico, cómo vive el viejo pobre. Estamos preguntándonos por la vejez. Y la situación en la que la vejez se desarrolla. Por tanto, nos dice ella, tendremos que buscar con todos esos elementos, con todas esas particularidades que van a nutrir nuestro análisis, tendremos que apuntar a una síntesis final. Dialéctica pura y dura. Aquí sale la Simón que se leyó a Marx. ¿Vale? Dialéctica pura y dura. Tenemos que apuntar a una síntesis final. Por lo que nos dice, tendremos que esperar, después de ver todas estas particularidades, ver cómo se entrelazan entre sí y ver, pues, en qué se convierte en la vejez la relación del individuo con su cuerpo, con su imagen, su relación con el paso del tiempo, la historia, la praxis, la acción sobre el mundo, los proyectos, su relación con los demás y con el mundo. Cuando lleguemos al final, podremos tener la mirada de conjunto que, si somos capaces, nos permita poner en pie esa síntesis y en un ir y venir constante con los datos, empezar a marrullar, a atisbar, como en una iluminación, en qué consiste eso de la vejez. Pues esta es Simón. Gracias, Eva. Pilar, vamos al capítulo 5. Descubrimiento y asunción de la vejez, experiencia vivida del cuerpo. Morir prematuramente o envejecer. No hay otra alternativa. Y sin embargo, como escribió Goethe, la edad se apodera de nosotros por sorpresa. Cada uno es para sí el único sujeto y solemos asombrarnos cuando la suerte común llega a ser la nuestra. Enfermedad, ruptura, duelo. Recuerdo mi estupefacción cuando, gravemente enferma por primera vez en mi vida, me decía yo, esta mujer a la que trasladan en una camilla soy yo. Sin embargo, los accidentes contingentes se integran fácilmente en nuestra historia porque los afectan en su singularidad. Será nos, ¿no? Porque nos alcanzan, sí, nos Sí. alcanzan o nos afectan en su singularidad, sí. Sí. La vejez es un destino y cuando se apodera de nuestra propia vida nos deja estupefactos. ¿Pero qué ha pasado? La vida y soy viejo.
escribe Aragón. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues ha pasado la vida, ¿no? Ha pasado la vida. Esto es muy, me gusta mucho esta narración que hace ella, ¿no? Cuando dice, voy en la camilla y esta la habréis sentido, me imagino, más de una de vosotras, ¿no? De pronto sentirte exterior a tu cuerpo, ¿no? Y verte ahí postrado, ¿no? Y decir, pero ese cuerpo, digamos, yo soy otra cosa que ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo está ahí, ¿no? Y yo soy otra cosa y están haciendo cosas con él, ¿no? Pero yo lo estoy viendo desde, como si estuviera de mi conciencia, no estoy viendo nada, evidentemente, pero mi conciencia, digamos, está fuera, está como fuera de mí, ¿no? Viéndome. Y quizás es de los pocos momentos en los que tomamos conciencia de nuestra materialidad, ¿no? De que al fin y al cabo somos ese conjunto de células que está encima de la camilla, ¿no? En ese momento, ¿no? Continúa, Pilar. El desenvolvimiento del tiempo universal haya conducido a una metamorfosis. Eso es lo que nos desconcierta. Ya a los 40 años me sentí incrédula cuando plantada delante de un espejo me dije, tengo 40 años. Tengo 40 años. El niño, el adolescente tienen una edad. El conjunto de prohibiciones y deberes a que están obligados, las conductas de los demás con respecto a ellos, no les permiten olvidarlo. Al llegar a adultos no lo pensamos, nos parece que esa noción no se aplica a nosotros. Eso, ¿a quién no le ha pasado quedar un día en una quedada de estas con los compañeros de instituto, las compañeras de instituto, quedar a cenar después de 15 o 20 años sin verlos y mirarles a todos y decir, qué viejos están, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Eh? Qué mal, Y lo de los 40 años que ahora piensas, pero si son los mejores, estás son en los la mejor mejores. década de ¿Quién la los vida, ¿quién los pillara? pillara, no? ¿Quién Si ahora pillara los 40 volviera a años? tener 40 años, qué bien. Sí, mi padre era Pero muy bueno, gracioso. Perdona, Eva. Mi padre sí, sí. decía, me acabo de encontrar con un chaval de mi edad. Ay, ay. Que te he interrumpido, Eva, perdón. Ahora que has dicho esto, perdona Pilar, mi madre, los últimos años, bueno, en fin, circunstancias de la vida, estuvo en una residencia, ahora me río, en el pueblo, y a veces decía cosas tipo, sí, porque hacen estas cosas de animación A los viejos. para los viejos. Y entonces, claro, no le podías decir nada porque decías, bueno, Claro, y así es que está ese animada, cuerpo, pero y piensas, es verdad lo que has dicho, Jorge, que nos pasa eso, que dices, hostia, pues claro, yo estaré también igual, o a veces te pasa al revés, ¿eh? Que dices, pero ¿este qué ha hecho? Dorian Gray total, porque está estupendo, es que ese cuerpo, pero lo de la percepción de... ese cuerpo que está en el espejo yo no lo reconozco. Ujú. Yo sigo siendo el chaval, mi cabeza sigue con los 20 años, con los 30 años, ¿no? Es decir, y de pronto ese artrósico que le duelen las rodillas y tal, pues ese que está ahí enfrente, es que ese no soy yo. No, me lo han cambiado. Me lo han cambiado. Sí, pero sí que es cierto que la conciencia esa del cuerpo sí que es que me ha gustado mucho, ¿no? Porque sí que se tiene cuando te pasa algo, o sea, algo físico. Sí. Es decir, un accidente, una operación, ¿no? Es Solo como si en ahí, ese momento, ¿no? Aterrizaras ahí en la solo ahí. conciencia, ¿no? Durante el resto del tiempo vamos acompañando a ese ser decrépito, ¿no? Sin tomar gran conciencia de que somos nosotros, ¿no? Pero es que, de todas formas, hay unas décadas, por los 30, los 40, yo creo que incluso los 50, cuando me he leído el trozo un poco antes, y yo digo, a los 40 años yo no tenía tiempo de mirarme al espejo, ni de reflexionar sobre mis 40 años, porque mi hijo tenía 4 años, yo y Claro, trabajaba, ni el Claro. espejo ni nada. O sea, que hay un claro. momento que no reflexionas ni sobre la edad ni cómo estás. Hay un momento, Magdalena, en la vida, que es bastante largo, afortunadamente, en el que vivimos como si la vida fuera eterna. Ujú. Y un día quedamos a tomar café con ese compañero de trabajo que no veíamos hace 20 años
y el calendario nos atropella, ¿no? O sea, así es, pero vivimos como si la vida fuera eterna, efectivamente. Nos instalamos en esos 30, 50, ¿no? Y parece que, bueno, pues, ¿que me duele algo? No, es que estoy malo, pero ya me pondré bueno, ¿sabes? No, y un día resulta que no te pones bueno, ¿no? Que la rodilla sigue doliendo, ¿no? Resulta que los dolores vinieron para quedarse. Claro. Y la pila de libros que tienes por leer Y la, no te va a dar tiempo a Va un acabar. aumento, va en aumento. no te va a dar tiempo, sí. Adelante, Pilar, sigamos. Eh, Supone que uno se vuelve hacia el pasado e interrumpe las cuentas cuando, tendidos hacia el futuro, nos deslizamos insensiblemente de un día a otro, de un año a otro. La vejez es particularmente difícil de asumir porque siempre la habíamos considerado como una especie de extranjera. Entonces me he convertido en otra mientras sigo siendo yo misma. Me he convertido, la metamorfosis, ¿no? Decir, que entonces soy otra. ¿Cuándo dejé de ser yo la chavala, el chaval ese, ¿no? Sí, para transformarme en esto, ¿no? ¿Quién es esa cucaracha que me mira desde el espejo? ¿Quién es esa cucaracha? En fin. Muy bien. Paco Gotzen, sigue tú, por favor. El micro, por favor. Ay, me voy a quitar yo. Falso problema, me dicen. Mientras usted se siente joven, lo es. Esto es ignorar la compleja verdad. Es una relación dialéctica entre mi ser para el otro, tal como se define objetivamente, y la conciencia que tomo de mí mismo a través de él. Cuidado con lo que acabo de decir la señora, ¿eh? Esto es ignorar la compleja verdad. Eso de la vejez, dice, es una relación dialéctica de ida y vuelta, de intercambio, entre mi ser para el otro, lo que el otro me devuelve con su mirada. Cuando yo me miro al espejo o el otro me mira y me mira como diciendo, qué decrépito estás, hijo mío, ¿no? Es lo que yo soy para el otro, ¿vale? Dice la autora, es una relación dialéctica entre mi ser para el otro, tal como se define objetivamente, como me ven los demás, y la conciencia que tomo de mí mismo a través de esa mirada. Es esa mirada del otro, o como decía antes Pilar, el verme en la camilla, ¿no? Cuando me veo como un cacho de carne ahí tirado en la camilla, ¿no? Es cuando yo tomo conciencia de eso que me está pasando, ¿vale? Y si no estoy en la camilla, solo puedo tomar conciencia en la mirada que me devuelven los demás cuando me están mirando. Continúa, Paco. En mí, el otro es el que tiene edad, es decir, el que soy para los otros. Y ese otro soy yo. Por lo común, nuestro ser para el otro se multiplica como el otro mismo. Toda palabra dicha sobre nosotros puede recusarse en nombre de un dicho diferente. Hay tantas miradas se vuelcan sobre mí y como yo voy a reaccionar a esas miradas, yo me voy a mirar a mí mismo en función, bueno, de esas De la miradas mirada de los demás. que los demás me están devolviendo y hay tantas como otros, ¿no? Hay en mi mundo, ¿no? Continúa, Paco. En este caso, no está permitida ninguna discusión. Las palabras un sexagenario traducen para todos el mismo hecho. Corresponden a fenómenos biológicos que un examen detectaría. Sin embargo, nuestra experiencia personal no nos indica el número de nuestros años. Yo aquí discreparía de Simón, ¿no? Cuando dice, en este caso no está permitida ninguna discusión. La palabra sexagenario traduce para todos el mismo hecho. Corresponden a fenómenos biológicos que un examen detectaría. Yo ahí no estaría de acuerdo con ella, porque sexagenario es una línea de edad. Pero los hechos biológicos pueden ser muy diferentes en personas de la misma edad.
¿no? De donde yo aquí a Simón le diría, oye, Simón, la cosa todavía es más compleja de lo que tú estás planteando, ¿no? Es decir, porque efectivamente la línea de edad, que es un dato objetivo, se puede traducir en experiencias personales muy diversas y además en introspecciones, en maneras de percibirme a mí mismo también muy diferentes. Vuelve a leer el párrafo, Paco. Sí. En este caso, Bien, en este caso, no está permitida ninguna discusión. Las palabras un sexagenario traducen para todos el mismo hecho. Corresponden a fenómenos biológicos que un examen detectaría. Sin embargo, nuestra experiencia personal no nos indica el número de nuestros años. Ninguna impresión cenestésica nos revela las involuciones de la senectud. Este es uno de los rasgos que distinguen a la vejez de la enfermedad. Esta anuncia su presencia y el organismo se defiende contra ella de una manera a veces más perjudicial que el propio estímulo. Existe con más evidencia para el sujeto que la sufre, para quienes le rodean, que a menudo desconocen su importancia. La vejez se presenta con más claridad a los otros que al sujeto mismo. Es un nuevo estado de equilibrio biológico. Si la adaptación se opera sin tropiezos, el individuo que envejece no lo nota. Los montajes, los hábitos permiten paliar durante mucho tiempo las deficiencias psicomotrices. fijaos qué interesante y atadlo con lo que hablamos del perro y de la mesa. ¿Vale? Nos dice la autora, este es uno de los rasgos que distinguen a la vejez de la enfermedad. La enfermedad, esta, anuncia su presencia y el organismo se defiende contra ella de una manera a veces más perjudicial que el propio estímulo. Existe con más evidencia para el sujeto que la sufre que para quienes le rodean, que a menudo desconocen su importancia. Pero la vejez, sin embargo, a diferencia de la enfermedad, se presenta con más claridad a los otros que al sujeto mismo. Es decir, ¿qué decíamos antes del perro o de la mesa? Decíamos, ¿por qué una cosa es una mesa y no un taburete? Por la función. ¿Y para quién es la función? Para el que va a usar la mesa o el taburete. Es decir, la función la definen los otros. Cuando yo digo que alguien es un esclavo, claro, Aristóteles diría, no, hay esclavos por naturaleza. Anda, sí, cachondo. Claro, porque eres esclavista. Y sobre todo porque no eres esclavo, porque eres dueño de esclavos. Claro, claro, entonces, claro, que hay esclavos por naturaleza. ¿Sí? Pero lo que hace de una cosa, de un ser humano, un esclavo o un esclavo, es la función. Y la función no la define el sujeto, la definen los otros. Y resulta que en la vejez, nos dice la autora, la vejez es algo que definen los otros. Pero la vivimos nosotros. La vivimos nosotros, la vivimos a nuestra manera. Pero quienes nos dicen que somos viejos o no somos viejos, porque Son los que no lo son. ¿no? Son los otros que nos están mirando y están cosificándonos. Nos están categorizando y nos están diciendo, tú entras dentro de este concepto. Eres niño, tienes que obedecer a tus padres. Eres joven, no puedes votar o no puedes abortar. Eres adulto, tienes Tienes una que hacer serie, eso. se te atribuyen por la categorización de adulto, pues una serie de libertades o de derechos. Pero puede cambiar la ley. Y de pronto la sociedad decir, no, no, ahora es adulto a partir de los 16. Y a partir de los 16 no tiene por qué pedir permiso al padre la niña para abortar.
La niña es la misma, ¿eh? El sujeto es el mismo. No ha cambiado nada en su biología. Lo que ha cambiado es la mirada de los otros sobre la persona. Y nos dice la autora, en este caso, dice, con la enfermedad eso no ocurre. Una mesa apolillada es una mesa apolillada. Una mesa con carcoma es una mesa con carcoma. Pero que la mesa sea vieja o no sea vieja, depende de la función, del uso. Depende de la relación que esa mesa tiene con el mundo, con las personas que tiene a su alrededor. Pues con los seres humanos igual. Si una persona entra dentro o no del rango de la categoría de la vejez, dependerá de la mirada que los otros depositen sobre la persona. Independientemente de que tenga carcoma o no tenga carcoma, ¿vale? La mesa, ¿vale? Continúa, Paco, vuelve a leer el párrafo. Perdona, Jorge, una pregunta. Yo también creo que lo de la vejez que estás comentando también es la sociedad o el capitalismo, como a lo mejor no tiene tanto mercado con estas personas mayores, por lo que sea. Entonces ya la ha catalogado que, bueno, que a partir de los 60 puede ser invisible o puede ser vieja o ya no tiene una industria, porque es también intereses los que también están ahí. Sí, pero no lo reduzcas a capitalismo, Nani. Bueno, no capitalismo, pero hay una parte importante ahí, ¿eh? Esto es más viejo que la tos, ¿eh? Ya. Nunca mejor dicho, ¿vale? Sí. No lo reduzcas a capitalismo. Todas las sociedades hacen este tipo de categorizaciones y separan o dividen a las personas por grupos de edad o por grupos de sexo, ¿vale? O por grupos de género, o por clase social, o por raza, color de piel. Todas las sociedades lo hacen. Lo que pasa es que el capitalismo además encuentra el gustirrín además en sacarle dinero a la cosa, ¿vale? Sí, pero no es diferente en el fondo lo que hace una sociedad capitalista de lo que hace una sociedad feudal o una sociedad de aldeas, ¿no? De casa y recolección, ¿vale? Todas categorizan. Pero quedémonos con esta cuestión porque creo que es importante, que es la mirada del otro sobre el problema, ¿no? Dice, la enfermedad anuncia su presencia y el organismo se resiente. Dice, la vejez, en cambio, se presenta con más claridad a los otros que al sujeto mismo. Es un nuevo estado de equilibrio. Si la adaptación se opera sin tropiezos, el individuo va en ese proceso y no lo nota. Y el día que descubre que es viejo es porque, es porque le duelen las rodillas al subir la escalera, pero no lo ha percibido en su psique interna, en su conciencia, no ha tenido conciencia de los cambios que esa metamorfosis ha ido operando gradualmente sobre su organismo. Un día dice, anda, ya no puedo mover la carretilla. Voy a pedir la jubilación. Sin embargo, insisto, como nos dice la autora, la sociedad lo vio mucho antes que tú, ¿eh? Los otros lo vieron mucho antes que tú. Adelante, Paco. Aunque el cuerpo nos envíe señales, son ambiguas. Se puede caer en la tentación de confundir una enfermedad curable con un envejecimiento irreversible. Trotsky, que no vivía más que para trabajar y luchar, temía envejecer. Recordaba con ansiedad la frase de Turgenev que Lenin solía citar. ¿Sabe usted cuál es el mayor de todos los vicios? De todos los defectos, ¿eh? ¿Sabe usted cuál es el mayor de todos los defectos? Tener más de 55 años. A los 55 años, precisamente en 1933, en una carta a su mujer, se quejaba de fatiga, insomnio, pérdida de memoria. Le parecía que sus fuerzas declinaban y se inquietaba. ¿Será la edad que llega de veras o se trata de una declinación pasajera, aunque brusca, de la que me repondré? Ya se verá.
evocaba tristemente el pasado. Tengo una nostalgia penosa de tu vieja fotografía, nuestra fotografía que nos muestra cuando éramos tan jóvenes. Se restablece y reanuda todas sus actividades. Y se olvida de todo. Se restablece y ya, digamos, todas estas elucubraciones que tenía, ¿no? Pues ya se le olvida. Porque una vez que se restableció, es que estaba mal. Eso era un bache. Era un bache, pero ya estoy otra vez listo para la revolución otra vez, ¿no? Gracias, Paco. Continúa, Mercedes. A la inversa. A la inversa, algunas enfermedades debidas a la senectud pueden ser apenas advertidas y pasadas en silencio. Se las nota por trastornos superficiales y curables. Hay que tener ya conciencia de la edad para descifrar el propio cuerpo. E incluso entonces no siempre nos ayuda a interiorizar nuestro estado. Ese reumatismo, esa artritis se deben a la senectud, lo sabemos, y sin embargo no somos capaces de descubrir en ellos una nueva condición. Seguimos siendo lo que éramos, con reumatismo además. Claro. Dice, bueno, al final llegamos a la conclusión de que, oye, el reumatismo, como decía Pepa, ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Doy fe de ello, ¿eh? Efectivamente. Pero Doy fe de ello, totalmente. no somos conscientes. Es decir, nosotros no pensamos que somos algo diferente. Seguimos siendo la misma persona que antes, pero, Sí, pero con reumatismo. Con reumatismo. ¿Vale? Esto es muy interesante porque lo que hablábamos antes de la categorización, ¿no? Es decir, el sujeto se ha ido metamorfoseando, Sí. pero no hay dónde poner esa línea que separa a una condición de otra. Continúa, Mercedes. Sobre la índole de los juicios que las personas emiten sobre su salud, las opiniones varían y esas divergencias son significativas. Según el informe LAROC, después de los 60 años, más de la mitad de las personas considera que tiene mala o muy mala salud. Ese sentimiento no siempre corresponde a la realidad, en el sentido de que, abstrayendo las afecciones caracterizadas, traduce esencialmente un reflejo de temor ante el proceso y las manifestaciones del envejecimiento. Una encuesta dirigida en Inglaterra por Turing a Sheffield en 1956 había dado resultados opuestos. El equipo interrogó a unos ancianos sobre su salud. Calculó que entre los hombres solo el 23% tenía buena salud, mientras que el 64% se creía en perfecto estado. Entre las mujeres era el 23% gozaba de buena salud, el 48% lo creían. En general, los encuestadores llegaron a la conclusión de que la persona muy anciana está desnutrida, es un inválido respiratorio, un inválido motriz, un inválido mental, pero no se da cuenta. Pero no se da cuenta, ¿no? Es decir, a mí me encantaría llegar a muy mayor con tanta felicidad, ¿no? Es decir, sí, oye, tengo reuma, pero estoy estupendamente bien, ¿no? Me pasa, estoy estupendamente bien. Bueno, es llamativo esto, ¿no? Es llamativo y lo iremos viendo. De todos modos, son encuestas y sabéis que como toda encuesta, siempre se puede hacer una contraencuesta que la desmienta, ¿vale? Pero tengámoslo en consideración. Hay gente que su estado mental no se corresponde con la evidencia física que podemos tener delante. Y esto lo habremos experimentado todos, a veces en amistades o en gente conocida. Gente que diríamos, yo me pegaría un tiro si estuviera en su condición, y resulta que esa persona desborda alegría y felicidad por los cuatro costados, ¿no? Y optimismo, y gente que no tiene absolutamente ningún problema y están que se quieren morir todos los días, ¿no? Bien,
evidentemente la situación psicológica no se corresponde o no tiene que corresponderse de forma directa con la situación objetiva que los demás ven de la persona. ¿Vale? Continúa, Mercedes. Esta idea parece confirmada por un hecho que he señalado. Los enfermos de edad consultan mucho menos a los médicos y consumen muchos menos medicamentos que los enfermos más jóvenes. Yo creo que esto no es tan así, ¿eh? Ahora, no sé. A ver, Magdalena, ¿tú qué opinas? El micro, Magda, el micro. Bien, es que era por no interrumpir, porque antes, en el párrafo de antes, claro, si Simón lo hubiera escrito, bueno, hace unos años este libro, yo creo que hubiera puesto lo que se llama lo de la paradoja de la salud de Amartya Sen, que es un economista, que lo que te dice es que en los países desarrollados y en la gente con cierto nivel adquisitivo, pero no solamente, yo creo que podías quitar los pobres de solemnidad. La gente se siente... Espera un momentito, Magda, que se te más corta. enferma Un y momentito consulta que se te cada vez corta. más. Cuando, Magdalena, sí, detente un momentito. Quítate el vídeo sí, porque se te oye muy mal y repite lo que estabas sí. diciendo. Es que estoy con la conexión del móvil y No te no es preocupes. muy buena. Decías que Que, Amartya Sen sí, hacía... Amartya Sen, que es un economista, enunció lo que se llama la paradoja de la salud, que es que en los países desarrollados, sí, exceptuando supongo que a los pobres de solemnidad, la gente se siente más enferma cuando tiene más servicios de salud y de todo tipo, de nutrición, de todo lo que quieras, más que en otros países un poco desarrollados, que la gente, tú haces la encuesta de cómo se sienten de salud y se encuentran muchísimo mejor que los países desarrollados. Lo digo porque si ella lo hubiera hecho en ese Claro. momento, yo creo que hubiera... Porque la gente, además, hoy lo estaba comentando Víctor, que ha hablado con una enfermera amiga nuestra que aún no se ha jubilado, que yo creo que desde la pandemia está aumentando la cantidad de consultas por cualquier cosa de la gente. Justo nos lo acaba de decir hoy, y de la cantidad de médicos de familia y enfermeros que están de baja por ansiedad porque ya no pueden más. O sea, el problema es primero, el objetivo de la salud en sí mismo, como tal. O sea, yo quiero estar sano por estar sano, no por ser feliz. Y no... Y todo eso conlleva, porque además creo que Eva ha dicho lo de empoderamiento antes, pero en cierta parte sí que habría que tenerlo. Es decir, por una parte les decimos que no consulten tanto y por otra les decimos que la gente no se cuide. Y con autocuidados, las abuelas de los mayores, de los que estamos aquí, la mayor parte de las cosas se solucionaban sin ir al médico y además no se sentían enfermas esas abuelas, abuelos nuestros. Y en cambio ahora cualquiera de nosotros diría la cantidad de malestares que tienen. Y entonces la gente... yo creo que los más jóvenes consultan menos, pero consultan más en este mundo occidental que en Senegal y que en Mali, estoy segura. Sí, claro. En la pobreza vas al médico si te están muriendo, claro. Si no. Claro. De todos modos, Magdalena, creo que ahí Pepa estará de acuerdo contigo. Pepa, tú una vez comentabas también que también los problemas psicológicos también son, en cierta medida, son un privilegio de los que se lo pueden permitir, ¿no? Claro. El que tiene problemas materiales de verdad no tiene problemas psicológicos, tiene problemas económicos. Y aunque no sé si les sabrá mal a Pepa, pero en lo mismo que pasa, que se habla de medicalización, también hay psicologización de la sociedad, en el sentido de que todo el mundo parece que al final pues tienes que tener tu médico cabecera y tu psicólogo de cabecera, porque no eres capaz de problemas menores ser capaz de solucionarte tú la vida. No sé si eso Pepa está de acuerdo, pero bueno, pues esos son otros debates.
Totalmente, no me sabe nada mal, ¿verdad? Todo lo contrario. Es decir, todos asistimos a un sobrediagnóstico y una psicopatologización o algo así de la Exacto. vida cotidiana, ¿no? Sí, Un sí. duelo es una depresión, una tristeza o una pérdida de trabajo se transforma en otra cosa, medicar, sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay un exceso de medicalización de los problemas que son naturales y normales, ¿no? Y a la gente al final, los recursos naturales que tienen para solucionar la vida, todos lo ponemos en manos de los profesionales, ¿no? Sí, sí, estoy de Claro. acuerdo. Muy bien, continuamos con la lectura. Mercedes. Se han formado en una sociedad donde las personas se cuidaban mucho menos que hoy. Esta explicación no basta, pues en muchas otras cuestiones marchan con su época. El profesor Aciusa, que trabaja en el Instituto de Geriatría de Bucarest, observa que las personas de edad, por lo general, no hacen valer sus derechos a la protección de la salud por dos razones. Primero, no se dan cuenta del momento en que su estado se vuelve patológico. Los trastornos, incluso graves, les parecen inherentes a la edad. Y segundo, han adoptado una actitud pasiva de renunciamiento mucho más frecuente que la actitud contraria de exasperación de las preocupaciones. Esta actitud deriva de un sentimiento de inutilidad. Gracias, Mercedes. Pepa, continúa tú, por favor. Estamos en resumen, ¿no? En resumen, Sí. En resumen, hay algo de verdad en la idea de Galeno, quien sitúa la vejez a medio camino entre la enfermedad y la salud. De manera desconcertante, es un estado normalmente anormal. Es normal, es decir, conforme a la ley biológica del envejecimiento, que la reducción progresiva de los márgenes de seguridad entrañe la disminución de los umbrales de resistencia a las agresiones del medio. Escribe Cunningham: las normas de un anciano habrían sido consideradas deficiencias en el mismo hombre adulto. Cuando las personas de edad se dicen enfermas, aun sin estarlo, subrayan esta anomalía. Adoptan un punto de vista del hombre todavía joven, que considera inquietante estar un poco sordo, presbita, tener malestares, fatigarse rápido. Cuando se declaran satisfechas de su salud, cuando se abstienen de cuidarse, se instalan en la vejez. Esta explica sus trastornos. La actitud depende de la opción general con respecto a la vejez. Saben que se miran a los viejos como una especie inferior. Por eso, muchos de ellos toman como un insulto toda alusión a la edad. Quieren a toda consta creerse jóvenes, prefieren pensar que tienen mala salud a que son viejos. Otros se encuentran cómodo declararse viejos, aunque sea prematuramente. La vejez proporciona coartadas, autoriza a disminuir las exigencias. Es menos fatigoso abandonarse a ella que negarla. Otros, sin aceptar con complacencia la vejez, la prefieren a enfermedades que les asustan y les obligarían a tomar ciertas medidas. Un encuestador que interrogó a los pensionistas de una residencia de la CNRO, la Caja de Jubilaciones Obreras, resume así sus impresiones. Es el conjunto del cuerpo, de sus órganos, de sus funciones, lo que marcha. La vejez se traduce en esas dificultades físicas, esas enfermedades, ese retardo de todas las funciones. Esta realidad está en el centro de la vida cotidiana. Sin embargo, uno se ha habituado, ya no choca. Se habla de ella en una manera desapegada, lejana, crítica. Las cosas son así, pero uno sabe de qué provienen. Es la vejez, no vale la pena ir al médico. Esta anomalía normal, la vejez, parece vivida en el plano de la salud con una mezcla de indiferencia y malestar. Se conjura la idea de enfermedad invocando la edad. Se elude la noción de edad invocando la enfermedad. Y con ese desplazamiento se logra no creer ni en una ni en otra. La apariencia de nuestro cuerpo y de nuestro rostro nos informa con más certeza. Qué contraste con nuestros 20 años. Solo que ese cambio se opera continuamente.
lo percibimos apenas. Madame de Savigny lo ha dicho con mucha gracia. Escribe el 27 de enero de 1687. La providencia nos ha conducido con tanta bondad en todos estos tiempos diferentes de nuestra vida que casi no lo sentimos. Esta pendiente va despacito, es imperceptible, es la aguja del cuadrante que no vemos andar. Si a los 20 años nos dieran el grado de superioridad en nuestra familia y nos hicieran ver en el espejo el rostro que tendremos o el que tenemos a los 60 años, comparándolo con el de los 20 años, nos caeríamos de espaldas y tendríamos miedo de esa cara. Pero avanzamos día a día. Somos hoy como ayer y mañana como hoy. Así avanzamos sin sentirlo y este es uno de los milagros de esa providencia que amo tanto. Gracias, Pepa. Qué bonito. Hay una nota que refiere al sueño de D'Alembert de Diderot. Y como leyendo la nota me pareció estar leyendo un discurso de Rajoy, he preferido ir a buscar el texto y que lo leamos directamente en pantalla, ¿vale? Porque es que luego leéis la nota y os echáis unas risas. Yo es que de verdad es que me quedo pasmado a veces con las ediciones. Dice uno de los personajes, es una discusión entre D'Alembert y Bourdieu. Él dice que a la memoria se debía que fuera él para los otros y para sí. A la memoria, repito, voy a ampliar el texto para que lo podamos ver con mayor tamaño. Dice, a la memoria se debía, a que yo tuviera memoria, se debía que fuera él para los otros y para sí. ¿Vale? Es decir, el reconocimiento de los otros y el reconocimiento con uno. Yo añadiría que también por la lentitud de sus vicisitudes, por la lentitud con la que pasan las cosas. Si en un cerrar de ojos hubiese pasado de la juventud a la decrepitud, usted habría sido lanzado a este mundo como en el primer momento de su nacimiento. No habría sido usted ni para sí ni para los otros, para esos otros que no habrían sido ellos para usted. Todas las relaciones se habrían nulificado. Toda la historia de su vida para mí, toda la historia de la mía para usted se habría enredado. ¿Cómo hubiera podido saber que ese hombre curvado sobre un bastón, cuyos ojos se habían apagado, que se arrastraba con pena, más diferente aún de él mismo por dentro que visto del exterior, era el mismo que la víspera caminaba tan ligeramente, movía fardos pesados, podía librarse a las más profundas meditaciones, a los ejercicios más dulces y violentos? No hubiera escuchado sus propias obras, no se habría reconocido usted mismo, no habría reconocido a nadie, nadie lo habría reconocido, toda la escena del mundo habría cambiado. Piense que hubo aún menos diferencia entre usted al nacer y usted joven que la que habría entre usted joven y usted súbitamente decrépito. Piense que, aunque su nacimiento haya estado ligado a su juventud por una sucesión de sensaciones ininterrumpidas, sus 3 primeros años de existencia nunca han sido la historia de su vida. ¿Qué habría sido, pues, para usted el tiempo de su juventud sin nada que lo ligara a la decrepitud? D'Alembert decrépito no hubiera tenido el menor recuerdo del D'Alembert joven. Ya leéis como tarea para el hogar la nota 3 en el texto, ¿vale? Esa es la obra tal como se puede leer. Gracias, Pepa. Nani, continúa tú. Un cambio brutal. Un cambio brutal puede destruir esta tranquilidad.
a los 60 años. Lut Andrés Salomé perdió el pelo de resultas de una enfermedad. Hasta entonces se había sentido sin edad. Entonces confesó que se encontraba del mal lado de la escala. Pero a menos de un accidente análogo para detenernos ante el reflejo que propone el espejo y descubrir nuestra edad, es preciso tener ya razones para interrogarlo. En cuanto a las deficiencias mentales, el afectado es incapaz de verla si sus exigencias han disminuido al mismo tiempo que sus capacidades. Lafontaine, a los 72 años, se creía en perfecto estado físico y mental cuando el 26 de octubre de 1693 escribía a Macroise: sigo sintiéndome siempre bien y tengo un apetito y un vigor extraordinarios. Hace 5 o 6 días fui a Bois-le-Vicomte a pie y casi sin haber comido. Son desde aquí unas buenas 5 leguas. Sin embargo, en junio del mismo año, Ninon de Leclos escribía a Saint-Evremont: he sabido que usted deseaba a Lafontaine en Inglaterra. No gozamos de él en París. Su cabeza está muy debilitada. Sí, no es lo mismo lo que pensaba Lafontaine de sí que lo que veían sus amigos, ¿no? Exacto. Continúa. Quizás por sospecharlo se jactaba ante Macroise de su lozanía, pero había elegido no tenerlo en cuenta. También en este terreno los signos solo cobran su valor en cierto contexto. Es lógico, puesto que en nosotros es el otro el que es viejo, que la revelación de nuestra edad nos venga de los otros. No lo aceptamos de buen grado. Una persona se sobresalta siempre cuando se oye llamar vieja por primera vez. Observa a Holmes. Yo me estremecí a los 50 años cuando una estudiante norteamericana me contó la frase de una compañera: pero entonces Simone de Beauvoir es una vieja. Toda una tradición ha cargado esta palabra de sentido peyorativo. Suena como un insulto. Por eso, cuando uno se oye tratar de viejo, reacciona a menudo con cólera. Madame de Sévigné se sintió herida cuando en una carta de Lafayette, que quería convencerla de que volviera a París, leyó la palabra: es usted vieja. De eso se queja a su hija el 30 de noviembre de 1689. No me siento en decadencia, aunque me lo recuerden. Sin embargo, hago a menudo reflexiones y cálculos y encuentro bastante duras las condiciones de la vida. Me parece que he sido arrastrada, a pesar mío, a ese punto fatal en que hay que sufrir la vejez. La veo. Ahí estoy y quisiera por lo menos arreglarme para no seguir adelante, para no avanzar en ese camino de achaques, dolores, pérdida de memoria, de figuración, que están por insultarme, y oigo una voz que me dice: tiene que caminar mal que le pese, y si no quiere, debe morir. Que es un extremo que repugna a la naturaleza. Esta es, sin embargo, la suerte de todo el que avanza demasiado. Esta es la suerte de todo el que avanza. Gracias, Nani. Bueno. Julián, continúa tú, por favor. A los 68 años, Casanova responde con acritud, no con actitud, con acritud. ¿Me oís? Sí, ¿Me oís? perfecto. A los 68 años, Casanova responde con actitud a un Con corresponsal. acritud. Responde con actitud. Acritud. Acritud. Está mal, Julián, en el Ya. De agrio, de A agrio. un corresponsal que lo ha llamado venerable anciano. Todavía no he llegado a la edad miserable en que ya no se puede aspirar la vida. He conocido varias mujeres que han tenido la desagradable revelación de su edad por una experiencia análoga a la que
Marie Dornoy contó a Lotto, un hombre le seguía por la calle, engañado por su silueta juvenil. En el momento de pasar a su lado, le vio la cara y en lugar de abordarla, apresuró el paso. Vemos a nuestros allegados que... A ver, perdona. Es que las gafas estas que llevo. Vemos a nuestros allegados subespecie alternitatis y descubrir su vejez es también un golpe para nosotros. Vemos a nuestros allegados desde como si la vida fuera eterna, desde el punto de vista de la eternidad, y descubrir su vejez de pronto también es un golpe para nosotros, ¿no? Continúa. Recuérdese el shock que sufrió Proust cuando, al entrar de improviso en una habitación, vio de pronto en el lugar de su abuela, que para él no tenía edad, una mujer muy vieja. Antes de la guerra, un amigo de Sartre que viajaba con nosotros nos anunció al entrar en el comedor de un hotel. Acabo de encontrar a su amigo Pagniet, acompañado por una señora vieja. Nos quedamos estupefactos. Nunca habíamos pensado que Madame Lemaitre fuera una señora vieja, y era Madame Lemaitre. Una mirada extraña la metamorfoseaba en otra. Si nosotros no habíamos sido conscientes de la edad que había pasado por nuestra amiga, hasta que de pronto alguien la señaló, ¿no? Y dijo, es que... Y claro, si la mirada nos cambió a partir de esa palabra, ¿no? Nosotros no éramos conscientes de eso, ¿no? A mí me pasó una anécdota que por primera vez cuando tomé conciencia de edad es que subo al coche con mi mujer y a los 3 o 4 segundos una chica dije, por favor, tira el asiento, me cedía el asiento. Y yo entonces noté que qué cara tendría o qué aspecto tendría para que la chica se levantara y por favor, siéntese usted. Claro, cuando te ceden el asiento ya estás muy mal. Ya. Julián, este es un punto de inflexión. ¿Vale? Me dicen, señor, siéntese, ¿qué tal? Eso, sí, eso, más de uno hemos tenido una experiencia similar. ¿Tú también? Yo en la piscina. Yo estaba en un curso de natación con niños, adultos, tal, y el profesor nos mandaba a hacer largos y tal. Y en uno de los largos que estoy volvía como podía yo detrás, los chavalines iban como una bala delante mío, ¿no? Y cuando llego, toco pared, y me coge uno de los niños y me dice, señor, descanse, no vaya que le dé algo, ¿sabes? Yo pensaba, digo, maldito sea el niñaco este. Pero sí, el pobre muchacho pensaba que yo me iba a morir ahí mismo y seguramente me iba a morir. Me iba a morir ahí mismo. Adelante, Julián. Presentí que también a mí el tiempo me haría jugarretas. La sorpresa es aún más penosa cuando se trata de personas de la misma edad que nosotros. Todo el mundo ha hecho esta experiencia. Encontrar a alguien que apenas reconocemos y que nos mira con perplejidad. Uno se dice, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo habré cambiado? Al volver de un entierro, Letort escribe el 25 de febrero de 1945 que lo más horrible es encontrar a esas personas que uno conoce, a quienes no ve desde hace 5 o 6 años, que no ha visto envejecer día a día, aunque de esta manera uno no se da cuenta, y que encontramos envejecidos 5 o 6 años de golpe. Qué espectáculo, y por lo demás es el que uno mismo ha de ofrecer. Qué asombro se siente ante ciertas fotografías. Me costó convencerme de que mi antigua compañera del curso de Sir, que maravillaba por su título de campeona de golf
y su desenvoltura, no era esa joven deportista triunfante, también campeona de golf, sino la anciana de pelo blanco que estaba a su lado y que era su madre. Hay que releer el largo pasaje de Temps Netrup, donde Proust cuenta cómo, después de muchos años, vuelve al salón de la princesa de Huermantes. Gracias, Julián. Nos dice, hay que releer el largo pasaje de Temps Retrouvé, o Retrouvé será, ¿no, Marie? Sí, Temps Retrouvé. Temps Retrouvé. El tiempo recobrado es uno de los fragmentos póstumos del tiempo perdido que escribió Proust en 1927. Luisa, continúa tú la lectura. En el primer momento no comprendí por qué vacilaba en reconocer el dueño de la casa a los invitados y por qué todos se habían compuesto una cara, por lo general empolvada, y que los cambiaba completamente. El príncipe se había disfrazado con una barba blanca y arrastrando los pies, haciéndolos más pesados, como suelas de plomo, parecía que se había propuesto representar una de las edades de la vida. Al narrador le resulta a menudo difícil hacer concordar su visión actual con su recuerdo. Y, por ejemplo, viendo a Bloch, superponer su cara endeble y opinante y anciano al entusiasmo juvenil de su adolescencia. Me decían un nombre y yo me quedaba estupefacto pensando en que se aplicaba tanto a la rubia balseadora que había conocido en otro tiempo como la señora de pelo blanco que pasaba pesadamente a su lado. Ciertas personas conservan un rostro casi intacto, pero uno creía primero que les dolían las piernas y luego comprendía que la vejez les había atado sus suelas de plomo. Otros no eran viejos, sino jóvenes de 18 años sumamente marchitos. Proust tenía la impresión de asistir a una fiesta de disfraz, de ver muñecas bañándose en los colores materiales de los años, muñecas que esterilizaban el tiempo. Esto es lo que más le asombraba. El tiempo era, por así decirlo, visible a simple vista. El aspecto absolutamente nuevo de un ser como Madame Arvindou me resultaba una revelación sorprendente de esa realidad del tiempo que habitualmente permanece abstracta para mí. Uno siente que ha seguido la misma ley que estas criaturas que se han transformado tanto. Me di cuenta por primera vez a través de las metamorfosis que se habían producido en todas estas gentes del tiempo que había pasado para ellos, lo cual me conmovió por la revelación de que también había pasado para mí. Por lo demás, Madame de Vernans lo llamaba mi viejo amigo. Alguien le dice, usted que es un viejo parisiense. En el curso de la velada se convence de su edad. No veíamos nuestro propio aspecto, nuestras propias edades, pero cada uno, como en un espejo puesto, veía la de otro. Un día en Roma asistía a una transformación inversa. Una alta norteamericana sexagenaria se sentó en la terraza de un café donde yo estaba. Hablando con una amiga, se rió de pronto con una carcajada sonora de mujer joven, figuró, y me devolvió 20 años atrás, a California, donde yo la había conocido. También entonces la brusca contracción del tiempo me reveló con una dolorosa evidencia su fuerza devastadora. Me he acostumbrado a ver en la pantalla o en la revista el rostro de hoy de las viejas celebridades que me son contemporáneas. Me sobresalto al encontrar en las películas o en los diarios de antes su frescura olvidada. Quieres que no, terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros. Detente ahí, Luisa. Yo creo que es buen lugar para dejar la lectura aquí. Quieras que no, terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros. Bueno, compañeras, me ha dado mucha felicidad. Encantados de volvernos a reunir. Y nada, esto se ha puesto en marcha otra vez. Así que. Muy bien, pues no sabes lo que algunas nos alegramos. Ay, yo. Nos vemos el miércoles que viene, compas. Un gusto, chicas. Pasadlo bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. A todas. Buenas noches. Chica, que no lo...